Amigos, hermanos, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros este martes. Como todos los martes, estamos transmitiendo el podcast de Veritas Fidei. Su anfitrión, Chris Dupont, y estoy con mi esposa, Mónica Franco. Hola, Chris. Un honor estar contigo de nuevo. El honor siempre es mío, todos los días, aunque no estemos haciendo podcast. Bienvenidos a todos. El honor es mío, todo mío. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Estamos transmitiendo de nuevo aquí en Houston, en la ciudad de Houston. En vivo ya empieza el calorcito a dejarse mostrar aquí, pero estamos muy felices de estar con todos ustedes. Hoy tenemos un tema un poco diferente que afecta a la cultura, que nos va a afectar mucho más conforme avanza este tema de lo que vamos a hablar hoy. Y es, de hecho, una de mis áreas de especialidad, así que nunca pensé que hablaría de este tema en un podcast cristiano, pero aquí estoy muy emocionado porque este es un área donde se intersecta mi experiencia secular como ingeniero en sistemas y mi experiencia como cristiano. Así que vamos a hablar de este tema en un momento, pero no sin antes saludar. Tenemos 2 minutitos para saludar. Visitando, ajá. Y si al final tenemos tiempo, seguimos saludando y respondiendo. Está Gonzalo López. Hola, Che. Bendiciones sea Chris y Moni. Che, gracias por estar, Gonzalo. Un abrazo. Pablo Fernández Espitia. Buenas noches. Bendiciones y saludos desde Colombia. Gracias, Pablo, por estar de nuevo otra vez con nosotros. Gracias. Madeleine Rieder. Buenas tardes, Moni y Chris. Este tema me parece muy interesante. Felicidades por haberlo escogido. Muchas gracias. Los amo. Dios los bendice. Gracias, mamita. Un abrazo. Besos y bendiciones a ella también. Emanuel Mendoza tiene una pregunta. No sé si nos dé tiempo ahorita o al final, pero te la leo, Chris. Ajá. Profe Chris, una pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre los pastores o diáconos que no cumplen los requisitos del 1 Timoteo y Tito? Le mando un abrazo desde Mexicali. Muy fácil la respuesta. Técnicamente no son pastores y técnicamente no deberían estar en una posición de liderazgo. Creo que la Biblia es muy clara en quién califica y quién no califica para ser líder, pastor o diácono. Y bueno, si no se siguen esas normas que Dios ha establecido, simplemente no son pastores y no son diáconos. Gracias. Joel García dice, saludos y bendiciones desde la Patagonia de Chile, Mónica y Chris. Saludos hasta Chile, un abrazo, bendiciones. Priscila Zúñiga, qué alegría verlos en vivo. Saludos desde Costa Rica. Gracias, un saludo muy caluroso hasta Centroamérica, Costa Rica. Y Chris, podemos seguir los saludos y todo después, ya es hora para comenzar, pero esto no te lo esperabas, no estaba para hoy, pero ¿por qué vamos a ver hoy inteligencia artificial? ¿Qué tiene que ver con el cristianismo? ¿Y qué puedes decir para los que no te conocen? ¿En qué trabajas? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en eso? Bueno, ¿Y qué estudiaste? Aquí me voy a delatar un poquito, pero yo estudié ingeniería en sistemas en México, en el Tecnológico de Monterrey. Y quiero decirles algo interesante. Y les voy a decir cuándo me gradué. Me gradué en mayo de 1996. Y desde entonces he estado trabajando en el área de sistemas. Mucha gente, no mucha, pero algunos me han cuestionado de que por qué pido dinero y esto y lo otro. Por mi libro, por ejemplo, el libro de Licencia para Dudar. Bueno, yo no pido el libro, así es como funcionan las editoriales, ¿no? Yo he tenido la bendición de Dios, sobre todo en mi trabajo, y sigo trabajando en el área de sistemas, y una de las áreas en las que he trabajado mucho más últimamente es en el área de inteligencia artificial. Pero Moni, a tu pregunta, desde que estudié sistemas, por ahí, y la clase creo que la llevé en 1995, ya teníamos nosotros clases de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es nada nuevo. Obviamente es una ciencia computacional que se ha ido desarrollando conforme ha pasado el tiempo. Y yo ya había hecho un programa computacional en lenguaje Lisp, que es un lenguaje muy complicado porque uno se utiliza muchos paréntesis el lenguaje,
y luego se pierde uno en los paréntesis. Entonces, sí, se sigue usando. De hecho, acabo de buscar y se siguen usando algunas variantes de Lisp. Lo pueden buscar los que sean medio nerds de sistemas. Se sigue utilizando y hay algunas variantes en otros lenguajes más modernos como Python que se siguen utilizando. Pero yo ya estaba haciendo programas de inteligencia artificial en la universidad. Obviamente después me especialicé en otras cosas. Pero a lo que vamos es que esto no es algo nuevo. Ahora, ¿por qué ahora es que hay tanto auge de la inteligencia artificial? Bueno, porque ha llegado a un nivel, el poder de cómputo y la cantidad de información han llegado a un punto de equilibrio en donde tenemos mucha capacidad de procesar grandes cantidades de información. Y para que un sistema de inteligencia artificial sea inteligente, hay que entrenar estos modelos con muchos datos. Déjenme explicar lo que es un modelo de inteligencia artificial. Una de las aplicaciones es en medicina. Entonces, uno le puedes entrenar un modelo de inteligencia artificial, por ejemplo, con miles y miles y millones de fotografías de pulmones, por ejemplo. Y le vas a entrenar a este sistema para que distinga enfermedades, para que vea tumores, para que vea diferentes enfermedades en el pulmón. Y de esa manera estás creando expertise en el sistema. Pero para que sea muy experto el sistema necesita mucha experiencia. ¿Y cómo le das experiencia? Pues por medio de muchos datos, mucha información. Entonces, aquí el problema es que hace años no teníamos el poder de procesamiento para entrenar estos modelos, para darles demasiada información y que fueran lo suficientemente inteligentes para decir, no, ¿sabes qué? Este paciente tiene cáncer, pero aparte también aquí tiene un tumor, etcétera, y este es el mejor tratamiento, ¿sí? Ahora ya lo tenemos y estamos avanzando mucho más. Una de las compañías que están siendo pioneras ahorita en esto es NVIDIA, que genera procesadores, están creando procesadores especiales para esto. Ahora, ¿cómo nos afecta esto como personas? Bueno, porque la inteligencia artificial ya está teniendo influencia en la cultura, en todo, en el área de medicina, en el área de coches autónomos, en el área de reconocimiento facial, secuencias genéticas, detección de fraudes y otras anomalías. En radiología, como les acabo de procesado de imágenes y radiología, análisis de estructuras moleculares, cirugías robóticas, etcétera. Las aplicaciones y las aplicaciones también en el área militar y bélica son también muchísimas y muy, muy importantes. Ahora, todo esto se los acabo de decir desde el punto de vista de un ingeniero. Pero por el otro lado también soy cristiano. Y aunque para mí la inteligencia artificial, como la veo como cristiano, no la voy a demonizar, ¿sí? No es una creación del demonio, ¿sí? Es como una herramienta. Es como cualquier herramienta. Y como cualquier herramienta, yo puedo utilizar un martillo para meter clavos o sacar clavos o para romperle la cabeza a alguien. El primer uso es válido y ético. El segundo me va a llevar a la cárcel, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda herramienta debe utilizarse dentro de cierto marco moral. Y hay peligros con la inteligencia artificial en la sociedad si no estamos conscientes de estos marcos morales y estas cuestiones éticas. Sobre todo sistemas que pueden
aprender automáticamente. Ahora los sistemas de inteligencia artificial más avanzados no solo se entrenan en una serie de datos y ya se queda ahí el modelo, sino que les puedes seguir alimentando datos e información para que sigan aprendiendo. Esto es lo que se llaman lenguajes de aprendizaje o modelos de aprendizaje automático. Y muchas veces se tratan como una caja negra. Simplemente le hago preguntas. Ustedes si han utilizado el chatbot o algún otro sistema de inteligencia artificial. Tú le haces preguntas o le pides que haga una tarea, pero muchas veces no sabes cómo llegó a esa conclusión. Y a veces ni siquiera te dan las fuentes, al menos que tú las pidas. Y la cuestión aquí es que, ¿cómo vamos a tratar estos sistemas como cristianos? Muchas veces los que están desarrollando esto lo hacen asumiendo que no va a haber supervisión humana ni explicaciones claras de cómo ha llegado un sistema de inteligencia artificial a tomar una conclusión. Y ahí entonces es donde entran problemas de responsabilidad, de ser parcial y de ser imparcial, especialmente, como les dije, en áreas militares. Por ejemplo, hoy en día se utilizan robots y drones en el área militar. Si ustedes han estado un poquito familiarizados con la guerra en Ucrania, mucho de lo que utilizan ahora son drones. Y de hecho estaba leyendo un artículo interesante, platicaba con Moni, de que hoy en día muchos drones ya no los manejan remotamente con señales inalámbricas, porque esas son muy fáciles de bloquear. Entonces tienes, el enemigo está mandando un dron, bueno, el defensor puede bloquear esas señales y el dron pierde la conexión y ya desarmaste el dron. Bueno, ahora ¿sabes lo que están haciendo? Están haciendo drones alámbricos donde están conectados con fibra óptica directamente y están mandándolos, obviamente, con la fibra óptica conectada y ya no son susceptibles a ataques electrónicos. Pero esto también lleva a otros problemas como, bueno, se te puede enredar en árboles, etcétera. Pero ya estamos viendo que muchos de estos drones ya ni siquiera necesitan mucho uso de un operador humano. Muchos ya operan independientemente y es lo mismo que pasa con los automóviles autónomos, pero aplicado ya a la guerra. O sea, ya tenemos la capacidad ya de mandar tanques de guerra sin tripulación. Chris, voy a hacer un paréntesis rapidísimo, porque Adelante. al principio te hice una pregunta y te la brincaste. Perdón. Te dije, ¿en qué trabajas y cuánto tiempo llevas trabajando en eso? Ah, bueno. Bueno, me gradué en el 96 y desde entonces pues ya llevo, ¿qué son? Más de 28 años trabajando en el área de sistemas. Bueno, Chris está siendo muy humilde, pero es de las personas más inteligentes que he conocido en la vida. Y cuando se trata de hablar de este tipo de cosas, de ingeniería, es alguien que tiene demasiado conocimiento. Por eso lo quiero hacer énfasis en esto, Chris, perdón que te interrumpa, para que vean también esa autoridad del conocimiento que tienes. No es nada más de que, sí, vamos a averiguar qué hace el chat GPT, el GPT, y voy a hablar de eso. No, Chris ha estado teniendo conversaciones con muchas personas sobre este tema y tiene conocimiento de cómo funciona, ¿no? Que Gracias, ninguno de Moni. nosotros lo tenemos. Gracias. No, y no solo son mis opiniones personales. Creo que una de las cosas que uno debe hacer es buscar el consejo de muchos. Y por cierto, creo que es buen momento de introducir a dos personas cristianas que a mí me han ayudado a informarme también de la parte ética y de la parte cristiana, no nada más de la parte ingenieril en la que he trabajado y la que trabajo. Uno de ellos es el doctor John Lennox. John Lennox es catedrático de Oxford, especialista en matemáticas, uno de los matemáticos más prolíficos y brillantes, y es un hombre humilde y un hombre cristiano.
Y escribió recientemente este libro, 2048, Inteligencia Artificial y el futuro de la humanidad. Este libro es cortito, es muy enfocado a cuestiones éticas y las implicaciones éticas del mal uso de la inteligencia artificial, y como cristianos, cómo deberíamos abordar estas cuestiones éticas de inteligencia artificial. Otra persona que, por cierto, si no saben quién es el doctor John Lennox, se pierden de mucho, porque es un gran hombre de Dios y yo he aprendido muchísimo de él. El otro libro que les recomiendo, obviamente los dos están en inglés, no están en español, es este de Robert J. Marks. Robert J. Marks es un genio. Este hombre es catedrático de la Universidad de Rice aquí en Texas, y es el director del sistema del Departamento de Inteligencia Artificial de la universidad. Tiene varios doctorados, tiene especialidad en esto, y de hecho es uno de los pioneros en cuestiones de diseño inteligente. El libro se llama Non-Computable You. ¿Sí? El tú no computable. Las cosas que puedes tú hacer, pero que la inteligencia artificial jamás podrá hacer. Ese es el título de estos libros, y los dos los hemos utilizado para esta ponencia de hoy. Creo que me va a faltar tiempo, Moni. No sé si vayamos a tener tiempo suficiente, pero voy a tratar de desmenuzar lo más posible el tema. Y bueno, mucho de lo que ellos dicen va muchas veces en contra de lo que las voces seculares de la cultura hablan en cuanto a inteligencia artificial. Así que tengan cuidado cuando escuchen a gente experta hablando de inteligencia artificial, porque muchas veces va a estar entintada su opinión con presuposiciones que vamos a ver en un momento acerca de su cosmovisión. Entonces, si tú eres ateo, por ejemplo, o eres agnóstico o eres budista, invariablemente tu perspectiva y tu cosmovisión van a afectar cómo vas a ver la inteligencia artificial, sin duda. Así que, por ejemplo, una de las cosas que hace John Lennox, ¿sí? en este libro, en el primero que les mostramos, es hablar de algunas cuestiones éticas, como mencionamos, drones de uso militar, o, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en cuanto a leyes? Hoy ya se utilizan muchas veces los coches autónomos. ¿Okay? Pregunta. Y este es un área donde trabajé. De hecho, uno de mis clientes fue por varios años uno de los pioneros en autos autónomos. No fue Tesla, por cierto. Pero piensen en esto. Si tienes un accidente con tu auto y el auto estaba siendo manejado de manera autónoma, se estaba manejando el auto solo, y tienes un accidente, ¿de quién va a ser la culpa? ¿Vas a tener culpa tú? ¿Va a tener culpa la persona con la que tuviste el accidente? ¿O va a tener la culpa la compañía? ¿Y el seguro cómo va a interactuar con eso? Porque imagínense, una de las cosas que ahora estos autos hacen, y ahí es donde entran las cuestiones legales, es, por ejemplo, imagínate que compras un coche autónomo, ¿ok? Compras tu coche autónomo, y tu coche autónomo, la mayoría de estos autos, tienen sensores para todo. Tienen cámaras y tienen sensores y saben exactamente a qué velocidad vas en cualquier momento. No solo eso, saben, como decimos en mi país, si tienes la pata pesadita o no, si estás acelerando más o no, saben si te pasaste un alto o no, saben si estás
consistentemente rebasando el límite a 5, 6 o 7 kilómetros, lo suficiente como para que no te registre la policía, pero de todos modos te estás pasando el límite. ¿Es legal o no que las compañías de seguros tengan acceso a esta información o no? ¿Por qué? Porque te está monitoreando el coche todo el tiempo. Esa es una de las cuestiones legales más prácticas de las que les puedo hablar, pero hay muchas más. Por ejemplo, vas al médico y te sacan de nuevo una radiografía del pulmón y te dice el doctor, apoyado por su sistema de inteligencia artificial, que tienes cáncer en el pulmón, y te sacan el pulmón por recomendación de la inteligencia artificial, pero apoyado también por el médico. ¿Quién va a tener la culpa, el médico o el sistema de inteligencia artificial que te dio un mal diagnóstico? Estas son cuestiones éticas importantes. Hoy también hay, por ejemplo, en China, hay sistemas que no se pueden comprar aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en China ya utilizan vigilancia masiva en sistemas, por ejemplo, de crédito, o en aeropuertos y lugares públicos, en lugares donde se toman transporte público. Ya tienen reconocimiento por inteligencia artificial de rostros, reconocimiento facial. Entonces pueden saber en cualquier momento dónde estás. Y esto puede llevar a problemas de donde el gobierno empieza a vigilar y a controlar a su población. ¿Hasta dónde vamos a dejarnos como ciudadanos que el gobierno interfiera en nuestra privacidad? Que ya, por cierto, ya tenemos muy poca, ¿sí? Estas son algunas de las cosas muy prácticas en las que tenemos que estar vigilantes. Y de hecho el título de este libro, 2084, hace referencia a una novela de Orwell, donde en el año 1800, ¿qué año era? Bueno, está haciendo referencia a esta novela, donde básicamente en el futuro tienes un gobierno totalitario que vigila y controla a la población con un sistema de inteligencia artificial. Entonces, aquí mucho de lo que se mete en cuestión ética tiene mucho que ver, por ejemplo, de los legisladores y de los que crean estos sistemas de inteligencia artificial. ¿Cómo ven al ser humano? Porque muchos de ellos no son creyentes y piensan que el ser humano es simplemente un tipo de robot complejo. De la misma manera que la inteligencia artificial es un sistema complejo, piensan que el ser humano también es un tipo de ser complejo. Entonces, algunos especulan en el futuro, bueno, ¿qué va a pasar si la inteligencia artificial llega a tomar conciencia? Esa es una de las cosas centrales que vamos a hablar hoy. No sé si ustedes vieron las películas de Terminator, donde y a esto le llaman la singularidad de la inteligencia artificial. Es decir, llegará un momento en el futuro en que algún sistema de inteligencia artificial que siga aprendiendo por sí mismo, que llegue a obtener conciencia o no. Bueno, les voy a responder eso, pero un poquito más adelante. Y gente como John Lennox dicen que tenemos que tener cuidado con esta cosmovisión que reduce al ser humano a simples piezas unidas por un proceso de miles de millones de años y que llegamos aquí por un accidente de la naturaleza. Esta perspectiva
es peligrosa porque si uno inicia con una cosmovisión de este tipo, una cosmovisión secular y materialista que con frecuencia acompaña estas discusiones de inteligencia artificial, entonces en el futuro, por ejemplo, podríamos imaginar una máquina que supera la inteligencia humana en todos aspectos y que obtenga autoconciencia. ¿Y qué vamos entonces a hacer con esto? Vamos a empezar a darles y asignarles dignidad a las máquinas también. Y aquí pasa algo muy interesante, porque en vez de humanizar a la máquina, lo que vamos a terminar haciendo es deshumanizando al hombre. Por eso es peligroso este tipo de idea y cosmovisión materialista, que ve al hombre y a la máquina como ambos máquinas, complejas, pero son máquinas a fin de cuentas. Entonces, gente como Lennox, les digo, defienden esta importancia de que tenemos como cristianos defender nuestra cosmovisión y moldear el futuro moral de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la creencia en Dios y en la dignidad y el valor de los seres humanos nos dan un marco ético para resolver muchos de estos problemas relacionados con inteligencia artificial que no se darían y no se verían de la misma manera desde el punto de vista secular nada más. ¿Por qué? Por eso, amigos, hermanos, familia, necesitamos gente cristiana con conocimientos de ingeniería y de inteligencia artificial que también se metan a legislar este tipo de cosas. Si no tenemos cristianos desarrollando sistemas de inteligencia artificial y no tenemos cristianos en el gobierno, eso es peligrosísimo, porque imagínense quiénes están desarrollando estos sistemas y quiénes están legislando estas leyes que van a regir estos sistemas. Gente sin Dios. ¿Es eso lo que queremos? Es porque si no empezamos como cristianos a hacer sal y luz en todas estas áreas, en el área de la política, que por eso hemos hablado de política, y en el área de la ingeniería, ¿sí? Yo ya estoy grande y me quedan unos pocos años, tal vez, pero si hay jóvenes que están viendo esto y que les apasionan estos temas, necesitamos jóvenes cristianos que empiecen a moldear una cosmovisión judeocristiana dentro de estos marcos ingenieriles y en las leyes también. Cris, eso suena muy, muy feo. Te quedan pocos años dentro de esta industria, ¿no? Te quedan pocos años. Yo no sé si pocos años o dentro de la industria, pero la realidad es esa, Monio, que necesitamos más gente que se desaísle de sus burbujas cristianas y de sus iglesias y que salgan a afrontar estos problemas en nuestra cultura. Sí. No nada más que nos quedemos como espectadores a ver qué hacen los programadores materialistas y los legisladores ateos, a ver qué hacen. ¿Sí? Y estar informados también a la hora de votar, porque todas estas cuestiones de ¿qué van a hacer los seguros? ¿Quién va a tener la culpa a la hora de un accidente? ¿Vamos a permitir que haya guerras y que un país mande drones sin tripulación al frente o no? ¿Qué es lo que va? Todo eso, nosotros como cristianos debemos de tener una palabra en esto, y muchas veces esa palabra es con el voto. Con el voto. Bueno, ya hablamos de estas cuestiones éticas, armas autónomas, qué vamos a hacer con ellas. Y bueno, muchos de estos sistemas también pueden ser manipulados por agentes malintencionados.
tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, gente como Lennox no está demonizando para nada la inteligencia artificial y yo tampoco lo hago. Él lo que hace es que como cristianos debemos tener un enfoque equilibrado en el que la humanidad conserva el control de la tecnología. La tecnología se hizo para servirnos a nosotros, no al revés. ¿Sí? Los sistemas expertos y de inteligencia artificial están ahí para servirnos. Ahora, Moni les puede decir también que estos sistemas muchas veces no funcionan. No funcionan. ¿Por qué? Tratas de generar textos o generar imágenes o de generar preguntas y la inteligencia artificial a veces pensaría uno, bueno, esto lo debe poder hacer muy bien la inteligencia artificial y no. Sí, algo muy básico, como que estás editando y tienes una idea y le dices, preséntame esta idea, le pones como qué sentir, qué pensar y no entiende, ¿no? No entiende. Y vamos a hablar de eso un poquito más de esta cuestión. Entonces, les digo, John Lennox no aboga por rechazar y demonizar la inteligencia artificial, pero sí necesitamos un enfoque equilibrado donde nosotros, como cristianos, influimos en estas decisiones de qué va a ser la inteligencia artificial y cómo se va a regir y a legislar de manera ética. Y por otro lado, también tener una perspectiva realista de lo que podrá y no podrá hacer la inteligencia artificial, simplemente desde el punto de vista tecnológico. Entonces, bueno, este libro, para resumir lo que dice el doctor John Lennox en cuanto a esto, dice que la cosmovisión cristiana debe regir y debe influir en las decisiones sobre inteligencia artificial y que solamente un legislador moral, es decir, Dios, un legislador moral trascendente, puede proporcionar una base ética sólida para la relación de la humanidad con la tecnología. Y Lennox también critica este enfoque secular y ateo de la inteligencia artificial que a menudo ignora las cuestiones morales y filosóficas más profundas sobre la naturaleza de la conciencia, del alma y del propósito de la vida. ¿Sí? Todas estas cosas deben enmarcar estas conversaciones sobre inteligencia artificial. Y bueno, la inteligencia artificial debe trabajar para el bien común de la humanidad, ¿sí? Y nosotros, como portadores de la imagen de Dios, nunca debemos ser vistos o reducirnos a meras máquinas y algoritmos. Ese es uno de los peligros más grandes, que muchos de estos pensadores seculares, ateos, naturalistas y materialistas, piensan, fíjense, esto es muy peligroso, piensan que el ser humano se puede reducir a sus partes mínimas, física y química, y que no somos más que eso. Y eso nos pondría en el mismo plano que una máquina que son procesadores a base de silicón y que se manejan con ceros y unos. Esa es la esencia básica de una computadora. Y muchos de estos pensadores piensan que estamos al mismo nivel. Y esa es una idea muy peligrosa porque no humaniza a las máquinas, sino que deshumaniza al ser humano. El ser humano es mucho más complejo y ahí es donde entra este libro fascinantísimo, a mí me ha parecido, de Robert Marx. El título de su libro es El tú no computable. ¿Y a qué se refiere aquí el doctor Marx? Bueno,
Una de las preguntas más interesantes y más importantes en cuestiones de inteligencia artificial es: ¿pueden o podrán las computadoras tomar conciencia? Esto es lo que se llama inteligencia artificial fuerte. Tiene otros nombres, pero ese es el más común. Y les voy a dar la respuesta larga corta. Si no se van con nada más, váyanse con esto. La respuesta larga corta, y aquí hay controversia porque hay muchos pensadores, incluso que trabajan en el área de inteligencia artificial, que se conocen como muy eminentes, que dicen: esto es inevitable. En unos 20, 30 o 50 años, el escenario de Terminator, de Skynet, que una supercomputadora tiene esta singularidad y adquiere conciencia y empieza a ver a los humanos como amenazas y empieza a exterminar al ser humano. Déjenme decirles algo. Esa conciencia no va a suceder. Ahora, es posible que hagamos mal uso, por ejemplo, de inteligencia artificial con armas y con armas nucleares, o que un gobierno enemigo tome control, por ejemplo, de un sistema de inteligencia artificial y haga mal uso de armas militares. Pero esta idea de que uno puede ser, una computadora va a llegar a tener esta conciencia de la misma manera que el ser humano, eso no se preocupen, no va a suceder, y hoy les voy a explicar por qué en los minutos que me quedan. Primero, quiero explicarles tal vez lo que es un algoritmo. En ciencias computacionales, un algoritmo es una serie de instrucciones paso a paso para llevar a cabo una tarea. Es algo rutinario, es como la receta para hacer arroz. Es una serie de pasos, sigues los pasos, te sale el arroz bien hecho. ¿Ok? Usas la temperatura correcta, la cantidad de arroz y agua según el tipo de arroz que estás utilizando, lo sazonas, cosas opcionales, pero es una receta, eso es un algoritmo. Escuchen esto, esta es la clave. Las computadoras solamente pueden hacer lo que han sido programadas por medio de algoritmos, recetas. Esta es la mayor limitante de las computadoras. Todo se puede reducir a procesos determinísticos, a una receta, ¿sí? Ahora, los humanos podemos comportarnos y responder de maneras no algorítmicas. Por ejemplo, piensa cuando chupas un limón, te llevas a la boca un limón, ¿qué sensaciones tienes? Y ahorita todos están pensando y saben lo que es la sensación de chupar un limón, los sabores, el agrio, el ácido, el amargor, hasta hace uno caras, ¿sí? Bueno, ahora piensa en una persona que ha nacido sin sentido del gusto. Ese sentido del gusto no lo tiene. Ahora, trata de explicarle a una persona así ¿a qué sabe el jugo de un limón? ¿Sí? Esto en cuestiones humanas se llama qualia. Qualia son cualidades de percepción sensorial, tales como el dolor, el sabor, el olor, sentimientos como ansiedad, sentido del humor, tristeza, amor, ¿sí? Todas estas cualidades, qualias, no son computables. Es decir, no se pueden reducir a un algoritmo y no se pueden escribir con ningún tipo de lenguaje computacional. Eso, mis amigos y hermanos, es lo más importante que no pueden hacer las máquinas. Y les voy a compartir esto muy, muy personal, pero hace 4 años me quitaron un quiste del cerebro. Y para quitarme el quiste, una cosa que no te explican, ¿sí? Una cosa es que te expliquen, ¿sí? Alguien que ya pasó por
anestesia, una cosa es que te expliquen qué se siente y otra cosa es que te anestesien. Una cosa es que te imagines qué es lo que pasaría cuando te quitan un pedazo de cráneo, porque es lo que tienen que hacer. De hecho, la cirugía se llama craneotomía. Y te quitan un pedazo de cráneo, te hacen la operación y después te ponen otra vez el pedazo de cráneo y te cosen, etcétera. Y se las voy a dejar ahí nada más, ¿sí? Y una de las cosas que les quiero compartir es que el dolor de eso es impresionante. Una vez que se te quita el efecto de la anestesia, el dolor es impresionante. De hecho, recuerdo que tuve que hablarle al doctor un par de veces para que me diera medicamentos más fuertes. Y en un momento dado me dijo, ¿sabes qué? Ya te estoy dando la dosis máxima legal. Si te doy algo más, me pueden meter a la cárcel. ¿Sí? Esto es algo que no se puede describir o definir en un algoritmo computacional. No se puede duplicar. Esto es lo que es la qualia. Entonces, podemos programar una computadora para simular que tiene dolor o para describir lo que es el dolor, pero una computadora nunca va a poder experimentar dolor. Todas estas cuestiones que hablamos no son computables, es decir, no se pueden escribir a manera de algoritmo, de un set de instrucciones paso a paso para llevar una tarea. ¿Estamos de acuerdo ahí? Si hay preguntas, por favor, mándelas. Ya casi termino con esta parte. Pero una de las cosas que también piensan algunos científicos computacionales, que piensan que sí, piensan que estas sensaciones de qualia sí se van a poder duplicar en computadoras. Por ejemplo, emociones, el amor, compasión, empatía, tristeza, alegría, dolor. Y hay otras también, por ejemplo, como características como el entendimiento, la creatividad, la conciencia, la autoconciencia, es decir, la capacidad de tener pensamientos acerca de tus pensamientos. ¿Te has puesto a pensar en eso? Fíjate, como seres humanos tenemos la cualidad no solamente de pensar, podemos pensar acerca de lo que estamos pensando. Por ejemplo, si yo les digo, no pienses en un elefante rosa. Bueno, ¿qué pasa? Que empiezas a pensar en el elefante rosa. ¿Sí? Entonces, hay estas características. Algunos dicen, bueno, es que estas características podrían emerger del software de alguna manera. Y esto es a lo que en ingeniería debemos llamar, y lo que el Dr. Marx llama, el software de los huecos. Ustedes saben que un mal argumento es el Dios de los huecos, ¿no? Que dicen, bueno, es que no sabemos cómo pasó, pero Dios lo hizo. Y eso es algo que los ateos nos critican a veces. Bueno, ellos también tienen este problema del software de los huecos, es decir, no sabemos cómo va a emerger el amor, la conciencia, la creatividad, el percibir estos sabores y el tener compasión, empatía y tristeza, pero pues de alguna manera el software va a hacer que surja todo esto. Y esto es un pensamiento muy errado. Esto no va a funcionar, no va a suceder. Y es lo mismo que decía el doctor John Lennox, que esta es una posición muy reduccionista del ser humano. Y les digo, así como una computadora se puede reducir a unos y ceros, muchos científicos computacionales hoy piensan que el ser humano también se va a poder reducir un día a estas tecnologías básicas y que, por ejemplo, en el futuro vas a poder subir tu cerebro, por ejemplo, y tus pensamientos a una computadora. Y esto es más ciencia ficción que ciencia. La computadora va a poder imitar muchas cosas.
pero no va a tener experiencia. Y una de las cosas que las computadoras imitan muy bien en el ser humano, cuando el ser humano, el programador, les da suficiente información para imitar lo que es estar enojado o triste, etc. Pero nada de esto va a suceder. El doctor Robert Marks dice, la conciencia no existe en el código computacional. No se puede hacer, ni se va a poder hacer. Así que, ¿se puede subir un cerebro a una computadora? No, ni hoy ni nunca se va a poder. Mucho de lo que somos, de nuevo, como seres humanos no es computable, entonces, por ende, no se puede expresar en ceros y unos. ¿Sí? Entonces, estas cualidades que tenemos como seres humanos no son expresables en términos de ceros y unos, ¿sí? Así que hay gente incluso que piensa que la inmortalidad digital es posible. Es decir, que uno, si su cuerpo ya está en las últimas, que te pueden bajar a un disco duro toda tu conciencia, ¿sí? Y subirla a una computadora y ahí sigues existiendo como si bajaran tu alma. Eso simplemente no es posible. Una de las cosas que tal vez ayuden a entender este concepto es el concepto del cuarto chino. Un científico llamado Searle expresó esta idea de, imagínense que hay un cuarto cerrado, y en este cuarto cerrado nada más hay dos rendijitas, uno para recibir preguntas y otro para proporcionar respuestas. Y supón que está ahí alguien como yo que no habla chino. No entiendo chino, no hablo chino, nadie me ha enseñado chino y mucho menos entiendo los símbolos chinos. Pero tengo una vasta colección de muchísimas preguntas con su correspondiente respuesta y tengo miles de archivos en chino con preguntas y respuestas. Entonces a mí me llega una pregunta en chino y la veo y no entiendo nada, pero tengo la capacidad de buscar esos símbolos y buscar ese símbolo en todos los archivos que tengo y encuentro el símbolo. Y una vez que encuentro el símbolo, ahí viene escrita la respuesta y entonces yo regreso la respuesta a la pregunta. Bueno, para un observador externo, alguien diría que sé chino perfectamente, pero no tengo ni idea de cómo se dice hola en chino. Así que esto es lo que sucede con computadoras como Watson. No sé si hace unos años vieron que Watson ganó una competencia de un programa aquí en Estados Unidos de preguntas que se llama Jeopardy. Y ganó Watson a varios campeones humanos. Pero lo único que hizo Watson fue eso, fue tener un archivero enorme de preguntas y respuestas y simplemente recibir la pregunta y dar la respuesta y dar la respuesta obviamente adecuada. Entonces, es el cuarto chino. No necesitas saber chino para responder de la misma manera. Una computadora no entiende lo que está haciendo. El que entiende es el programador que le dio un código con un algoritmo para que pueda hacer esa tarea. Así que, bueno, hay muchas otras aplicaciones, hay experimentos, tal vez después les mostremos por ahí algunos videos y aplicaciones, por ejemplo, de inteligencia de enjambre, y esto es interesantísimo. Por ejemplo, es cuando tienes pequeños robots que se comportan como un insecto, ¿sí? Y ustedes a veces ven hormigas que se comportan aparentemente de manera muy organizada, o abejas. Bueno, hay experimentos también donde tienes una serie de robots y les das una tarea muy simple. Vamos a suponer que ustedes son amas de casa y que tienen un hijo desordenado que le gusta tirar frijoles, bolsas de frijoles o costales de frijoles en el piso. Bueno, ¿cómo podrían
utilizar la inteligencia artificial para recoger esos frijoles? Bueno, puedes programar un pequeño robot y le vas a dar estas instrucciones simples. Le vas a decir, tú camina. En el momento en que te topes con un frijol, lo recoges. En el momento en que te topes con otro frijol, sueltas el frijol que tenías y vas a buscar otro frijol y repites la operación. Bueno, si ustedes simulan esto y ponen un montón de robots en el piso con muchos frijoles regados, lo que sucede es algo fascinante, que con esas pequeñas instrucciones, el enjambre de robotcitos va a dejarte montecitos de frijoles bien apilados. Eso es lo que sucede con este tipo de inteligencia de enjambre. Pero eso no quiere decir que el robot o que el enjambre sean inteligentes. Eso es lo que sucede con muchos insectos y que se comportan de esta manera de enjambre. Sí, y hay muchas aplicaciones de este tipo en la vida real. Así que no se preocupen, en las computadoras y nosotros tenemos muchas diferencias, y la principal diferencia es que tenemos un alma. Esta alma no es algo que se pueda reducir a instrucciones, a un algoritmo, ¿sí? Y lo que controla nuestro cuerpo, lo que hace, por ejemplo, que tengamos libre albedrío, que es algo que las máquinas nunca van a poder tener, es que nuestra alma es la que controla al cuerpo. Nuestra mente y nuestra alma son las que controlan el cuerpo. Es decir, cuando yo muevo mi mano arriba y abajo, no simplemente estoy respondiendo a una serie de explosiones químicas en mi cerebro que me están haciendo mover la mano. Yo estoy moviendo la mano porque tengo una conciencia, un alma que está controlando al cuerpo, y el cuerpo responde a estos impulsos que le estoy mandando. Así que las computadoras, en la muy eminente opinión del doctor Lennox y del doctor Marx, y la muy humilde opinión mía, las computadoras nunca van a poder superar o llegar a tener este tipo de inteligencia o a tener o cobrar conciencia por sí mismas. Esto es, de nuevo, más ciencia ficción que ciencia. Y de hecho, en inteligencia artificial hay varios problemas que gente como Turing y otros científicos han expuesto, que muestran que las computadoras no solo hay cosas que no pueden hacer, hay cosas que se ha demostrado matemáticamente que nunca van a poder hacer. Pero eso ya es tema más confuso, más profundo, pero lo que quisiera que se vayan hoy es esto. El escenario de Terminator, no se preocupen, no va a suceder. Por muy eminentes que sean los científicos que escuchen en las noticias o que vean películas de ciencia ficción, el ser humano tiene cualidades que no se pueden expresar a manera de algoritmo. Por eso nunca van a adquirir conciencia. Todavía nos quedaron unos minutitos, Chris, para saludar aquí, a ver si hay preguntas. Sí, quería, podría hablar semanas de esto y aburrirlos, pero quería darles este panorama acerca de la cuestión de inteligencia artificial, sobre todo la ética, de que no somos reducibles o reductibles a un algoritmo, y que este escenario de la singularidad nunca va a suceder, y que como cristianos debemos entrar a la cultura para moldear el destino de cómo se va a utilizar y cómo se va a aplicar la inteligencia artificial y cómo se va a legislar alrededor de la inteligencia artificial. A ver si me ayudas a leer algunas preguntas, Chris. Claro que sí.
Asael Flores, saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Gracias, Asael, un saludo, bendiciones. Gracias, el Varón de la Cruz, que nos mandó 50 estrellas. Muchas gracias. Y Demian aquí en nuestro canal de YouTube dice saludos desde Huamantla, Tlaxcala. Es una bendición sus podcasts y videos. Sigan usándolos como matrimonio grandemente. Bendiciones. Gracias, Damián. Un saludo y un abrazo hasta Tlaxcala. A ver, Brian, aquí dice Brian Garnica. Justamente este tema conversaba con un amigo el domingo. Excelente, hermanos. Dios los bendiga. Y dice, así es, muchas veces falla, aunque ha mejorado mucho en general. Dice, pero Dawkins... Richard Dawkins es el ateo más famoso, no diría yo eminente porque, bueno, pero más famoso y conocido en este siglo XXI. Y dice, Dawkins afirma valores morales que solo pueden ser objetivos si Dios existe. Y tienes razón, Brian. Al menos si simplemente somos máquinas, al igual que una computadora, estamos reduciendo al ser humano a químicos. Y en un mundo donde abundan los sacos de químicos, el decir hay mucha maldad en el mundo se reduce a decir no me gusta cómo se están reorganizando los químicos en el universo. Uh-huh. Y ese es el problema más grande que tiene el ateísmo, el materialismo y que tiene Richard Dawkins, que no tienen un fundamento moral para decir esto está bien y esto está mal. Porque para poder decir esto está bien y esto está mal, tienes que tener un punto de comparación, un estándar. Y eso no lo puede proveer un mundo secular. Eso lo tenemos que proveer nosotros en una cosmovisión judeo-cristiana. Gracias, Brian. Muy buena pregunta y comentario. José Alberto Sánchez, hola, saludos, me interesa mucho seguir aprendiendo. Jesús, mi Dios, los bendiga, los guíe, gracias por su esfuerzo. Gracias, muy amable. Wanda Valenzuela dice, ¿nos podemos auxiliar de la inteligencia artificial? Buenísima pregunta. Yo pienso que uno puede utilizar inteligencia artificial para muchas cosas, incluso para buscar desarrollar, por ejemplo, si tú eres pastor, ¿ok? Y vas a hacer un sermón. Creo que es perfectamente válido utilizar ideas que te puede dar la inteligencia artificial para eso. Puedes buscar ilustraciones, puedes buscar versículos en la Biblia que tal vez no hayas contemplado, ¿sí? O le puedes decir, ¿sabes qué? Dame todos los versículos en la Biblia que hablen acerca de este tema, ¿sí? Y la inteligencia artificial va a darte mucha información muy rápido, mucho más rápido de lo que tú pudieras encontrarla. Pero el desarrollar ya un sermón y desarrollar esto debe ser una herramienta auxiliar. No creo que sea ético decirle a la inteligencia artificial, ¿sabes qué? Dame un sermón acerca de por qué los hijos deben honrar a sus padres. Y lo usas como te salió de la inteligencia artificial y te ahorraste 5 o 6 horas de estudio profundo de la palabra. Y además vamos a ser sinceros, Chris, nos acaba de pasar ayer o antier que subimos el post sobre el arco iris, que están festejando ahorita el mes Pride, que estábamos tratando de hacer una imagen para hacer el post y nos los marcó como violencia. Sí. Entonces, ahí te das cuenta que la inteligencia artificial tiene mucha tendencia progresista. Sí, tiene sus sesgos, sí. Tiene sesgos, sí. Entonces yo por ejemplo, me he puesto a debatir la existencia de Dios o la existencia de valores morales, por ejemplo, con el chat GPT. Y se ven los sesgos naturalistas y a veces hasta los sesgos anticristianos de la tecnología, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado y también a la hora de preguntar algo,
a la inteligencia artificial, tienes que verificar las fuentes, porque muchas veces estos chatbots o la inteligencia artificial, como el ChatGPT, están utilizando fuentes malas. Por ejemplo, el ChatGPT muchas veces utiliza Wikipedia, y Wikipedia lo puede modificar cualquier hijo de vecina. Entonces, no hay como verificar tus fuentes. Te puedes dar ideas, lo puedes usar como herramienta, pero no te hagas adicto a la herramienta y no utilices todo de manera libre e indiscriminada, ¿sí? Gracias, Chris. ¿Qué más dice aquí? Aquí Demian DMN nos pide: ¿podrían hablar un episodio sobre la ansiedad del matrimonio, jóvenes, cómo agradar a Dios en un matrimonio donde los dos son jóvenes con ministerios y ganas de servir a Dios? Bueno, del matrimonio ya hablamos. Del matrimonio ya hablamos. En esta temporada. Y bueno, ansiedad y el matrimonio, matrimonios jóvenes. Bueno, en mi libro, en Licencia para Dudar, tengo un capítulo donde hablo de la duda emocional y mucho de la ansiedad y cómo y varias formas de luchar con la ansiedad. Es algo con lo que yo he batallado en el pasado y bueno, creo que es aplicable también ahí al matrimonio. Y yo lo que aconsejaría, Damián, es este capítulo en Licencia para Dudar, donde hablo de la duda emocional. Y bueno, todo eso es aplicable al matrimonio. Ya hemos hablado del matrimonio, pero si hay algo más específico de eso, con mucho gusto lo podemos abordar. Hay otras varias preguntas. Saludos, Chris, pero ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué te parece si cerramos con una oración y las demás preguntas las contestamos por escrito? Bueno, y una de las cosas también, tenemos un correo electrónico, ¿no, Moni? Déjame ponerlo rápido en pantalla. Si tienen alguna duda o algo que podamos ayudarles, pueden escribirnos a podcastvchicaf@gmail.com o como le dicen, podcastvf@gmail.com. VF es de Veritas Fidei, no hay pierde. Y ahí nos pueden mandar. Uy, déjame contestar una última, Moni. Claro que sí, Cris. Sebe Choque dice: hola, ¿hasta qué punto se puede relacionar la inteligencia artificial con la marca de la bestia, que últimamente algunos cristianos ya están relacionando? Por favor, no seamos amarillistas e ignorantes, ¿ok? De verdad, se los digo como ingeniero cristiano. La inteligencia artificial no tiene nada que ver con la marca de la bestia, ¿ok? La marca de la bestia es una ideología que señala Apocalipsis, que es contraria al Evangelio de Cristo. Ese es el anticristo. El anticristo, más que ser una persona físicamente, que lo puede ser, pero lo más peligroso y de lo que más habla Apocalipsis en este contexto es de que es una ideología. Y es una ideología que va a permear en la cultura de tal manera que va a estar impregnada en todo lo que hagamos, ¿sí? Pero no tiene nada que ver específicamente con inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un programa. Son programas entrenados en vastas cantidades de información a las que se les pueden hacer preguntas y realizar tareas. No tiene nada que ver con la marca de la bestia. Muchas gracias, Chris. Oremos. Gracias, Señor. Gracias que nos das herramientas también buenas como las computadoras, como la inteligencia artificial, pero ayúdanos también a tenerte presente y que nuestro amor a ti y que nuestra cosmovisión, nuestra visión del Evangelio, de la ética que tú nos das, sea algo que utilicemos para moldear nuestra perspectiva de la inteligencia artificial y que la utilicemos
sabiamente como cualquier herramienta, Señor. Y gracias que nos has dado a la humanidad inteligencia humana, inteligencia que es hecha a imagen tuya, para que podamos utilizarla de la mejor manera y para agradarte. Ayúdanos a siempre hacer eso, buscar agradarte en todo. Te amamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. De nuevo, pueden mandar sus preguntas a el correo electrónico que les acabamos de proporcionar. podcastbf@gmail.com. Y si no, también en línea vamos a responder a sus preguntas. Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias, Moni. Dios te bendiga y hasta la próxima. Gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias, Chris. Hasta luego. Hasta pronto.